Hola, bienvenidos a este video tutorial. Soy el alumno Roberto Gamayel Campos de la Cruz, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, Campus Chilpancingo. Y en esta ocasión vamos a realizar el monitoreo y auditoría a nuestro sistema gestor de base de datos de MySQL con esta herramienta llamada SQL Diagnostic Manager. En la descripción del video les dejo la liga para que descarguen este software de prueba. Vamos a comenzar una vez instalado el programa. En esta opción me dice agregar un servidor. Para realizar la conexión con mi sistema gestor voy a ponerle un nombre que se va a llamar monitoreo y auditoría. Bueno, como me muestra aquí, ya hay un campo para el usuario root. Es necesario que agregue la contraseña que tengo configurado para el usuario root en mi sistema gestor de MySQL. Con esta opción de test lo que hago es probar la conexión y me muestra que la conexión ha sido exitosa. Guardamos y esperamos un poco. Como podemos observar en este esquema ya me muestra un poco de algunas transacciones y movimientos que se han realizado en mi sistema gestor. Bueno, nos vamos a la barra de servidores que podemos encontrar en esta pestaña. Aquí podemos observar el servidor que creamos llamado monitoreo y auditoría. Aquí podemos ver una serie de opciones, todos los eventos, información del disco, editar servidor y más. Esta herramienta es importante, que nos muestra un poco del rendimiento del espacio que tenemos en nuestra base de datos de MySQL en términos generales. Podemos observar aquí las bases de datos que tenemos instanciadas en el sistema gestor. Por ejemplo, estas tres, son las que nos precarga MySQL al instalarlo, mientras estas dos son las que yo he creado a lo largo del curso. Bien, aquí podemos ver un poco del rendimiento del espacio para nuestra base de datos. Si nos vamos a Dashboard, que es un contexto general de algunas operaciones que se han realizado mientras implementamos lo que es la conexión. Por el momento encontramos vacía. Y si nos vamos a esta área de monitores vemos diferentes opciones. Información general. Aquí podemos ver el momento en el que comenzamos la conexión. Seguridad. Podemos ver algunos usuarios que tenemos en nuestra base de datos. Yo tengo 2 usuarios por ahora. Exceso de privilegios. Podemos ver los privilegios que tienen algunos usuarios. Por ejemplo, 3, 2, 1 y así sucesivamente. MySQL logs o archivos logs. El historial de conexiones, que podemos observar que por ahora no hay mucho. Conexiones concurrentes que tenemos para nuestro sistema gestor y más opciones. Algunas opciones de caché para el motor de InnoDB, que es el motor de nuestro sistema gestor. Algunas funciones que nos pueden servir de utilidad. Bien, es importante que observemos esta pestaña que se llama Threads o hilos, y esto quiere decir las conexiones que se hacen en tiempo real a nuestra base de datos. Teniendo el siguiente ejemplo, me voy a mi línea de comandos de MySQL, donde ingresaremos como usuario root. Ingreso la contraseña y como podemos observar, aquí ya se encuentra una nueva conexión que está en verde. Esto quiere decir que está activa en el momento preciso. Voy a hacer uso de una base de datos, de mi base de datos escuela. Y como podemos ver, el usuario root ya está haciendo uso de la base de datos escuela, como se observa en esta tablita. Ahora voy a ingresar como alguno de mis usuarios externos que tengo en mi sistema gestor de base de datos. Voy a ingresar como el usuario
ingreso la contraseña. Bien, ya estoy conectado a lo que es mi servidor de MySQL y como podemos observar, este usuario ya se encuentra conectado a lo que es el servidor o el sistema gestor de MySQL que me lo está monitoreando en tiempo real. Vamos a hacer uso de una de las bases de datos que nos proporciona MySQL. Y como podemos observar, el usuario ha cambiado de base de datos que está haciendo uso actualmente en esta columna llamada DB. Bien, con esta herramienta de Treats, como podemos observar, estamos observando en tiempo real los usuarios que acceden a las diferentes bases de datos. Voy a salir. Y como podemos observar, el usuario Roberto 1 ya no se encuentra en esta tabla al desconectarse de MySQL. Esta herramienta de monitoreo en tiempo real me va a permitir todas aquellas operaciones básicas en mi base de datos, tales como selects, inserts, updates y deletes. Bueno, vamos a comenzar a realizar diferentes operaciones en mi base de datos. Aquí podemos ya ver algunas que encontramos y las que se realizaron de prueba. Como podemos observar en esta gráfica, nos muestra algunas de las operaciones o transacciones que realizan mis diferentes usuarios en la base de datos. Aquí tenemos las diferentes clasificaciones: select, insert, update y delete. Bueno, vamos a realizar alguna serie de operaciones que tengo en esta tabla para mi usuario 1 y mi usuario 2. Voy a comenzar a iniciar sesión desde el símbolo del sistema con este comando. Y ingreso o especifico lo que es mi usuario. Ingresamos la contraseña definido para este usuario. Pero recordemos antes que algunos usuarios tienen privilegios diferentes. Para el usuario 1 tengo los siguientes privilegios, que es la mayoría de todos los privilegios. Y para el usuario 2 tengo específicamente Select Insert únicamente. Bueno, vamos a comenzar a realizar ciertas operaciones para el usuario 1. Como primera operación voy a realizar una consulta general haciendo uso de mi base de datos escuela. Use escuela. Voy a realizar un select, que es una consulta general a mi tabla alumnos. Select from alumno. Y me muestra los siguientes datos. Voy a ingresar los siguientes registros. Aquí ya ingresé el primer registro que me dice que ha sido insertado de manera exitosa. Voy a insertar el segundo registro que tengo en mi tablita. Y por último voy a ingresar este registro. Bien, ya tenemos 3 registros. Ahora concurrimos a este apartado de monitoreo en tiempo real. Y podemos observar que ya se encuentran monitoreados los 3 registros que acabamos de ingresar a mi tabla de alumnos. Aquí un poco de aquellas operaciones que realizamos. Están separadas por las siguientes categorías: consultas, tablas, bases de datos, consultas perezosas y más. Y el contenido, aquí en este gráfico podemos observar que realizamos algunos inserts que ya se encuentran aquí plasmados. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la modificación de algunos elementos. Como podemos observar, encuentro aquí un script que realiza la modificación de algunos registros que tienen cosas en común. Voy a ingresar el siguiente script para que se haga
la modificación de estos datos desde la línea de comandos con mi usuario Roberto 1. Bueno, ahora me ha confirmado de que los registros han sido actualizados. Voy a hacer nuevamente un select. Como podemos ver, los registros han sido modificados. Nuevamente voy a mi herramienta y podemos observar que ya se encuentra registrado en mi gráfico lo que es un elemento de update. Bien, ahora voy a proseguir a realizar la siguiente consulta. Voy a hacer una consulta de algunos alumnos. Bien, como podemos ver, estamos realizando la consulta que está apareciendo nuevamente detrás de mi gráfico. Ahora vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a eliminar los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos de la consulta. Nos vamos a nuestra gráfica en tiempo real. Y como podemos ver, se han eliminado 5 registros que va a aparecer a continuación en mi gráfico. Como podemos observar, aquí ya se encuentra la barrita de color verde, y quiere decir que ya hemos eliminado algunos de los registros que cumplían con los requisitos de la consulta. Ahora voy a hacer nuevamente un select de mi tabla alumnos. Bueno, aquí podemos observar que ahora encontramos 7 registros y por lo tanto debe de crecer mi gráfico en la sección de los selects. Ahora voy a realizar el siguiente update en tiempo real junto a mi gráfico desde el usuario Roberto 1. Como podemos observar, ya se ha ejecutado este update y hemos cambiado 2 registros en total, y ya me muestra mi gráfico este elemento de color amarillo, que quiere decir que de manera correcta se efectuaron las siguientes transacciones. De igual forma, en esta parte de consultas que podemos desplazar, encontramos ya los registros que hemos realizado, los updates de materia y de la tabla alumnos. Bueno, procedemos a realizar más transacciones. Ahora lo que vamos a hacer es usar mi base de datos tienda. Cambiamos de base de datos, hacemos la consulta general de mi base de datos aplicación. Y como podemos observar, en mi gráfico ha incrementado lo que corresponde a lo que son los selects al realizar la consulta y arrojarme estos resultados. Como podemos ver, aquí tenemos aún más operaciones. Vamos a realizar este alter table. Nos vamos a nuestra herramienta y al usuario Roberto 1 y vamos a comenzar a hacer uso de este alter table, que a lo mejor no se va a ver reflejado en mi gráfico. Y si hago nuevamente un select, ya he ingresado lo que es un nuevo valor que corresponde al distribuidor. Como podemos observar, no se ha visualizado lo que es este tipo de sentencia de alter table, pero de lo contrario sí se seleccionó o sí se visualizó lo que es el select. Bien, ahora como podemos observar que la siguiente tarea que tengo que realizar para este usuario es realizar la consulta de la tabla aplicación y desarrolladores con select from aplicación. Y tenemos este resultado, select from desarrolladores, y tengo el siguiente resultado. Ahora lo que voy a hacer es eliminar de mi tabla de desarrolladores los que cumplan con esta característica en específico. Aquí tengo presente mi esquema de gráfico para que observemos
que se va a manifestar esa función de delete. Modificamos un poco para que no afecte la consulta y damos OK. Y como podemos ver, ya se ha reflejado lo que corresponde, esta sección de color verde que corresponde a un delete. Y bien, ya hemos finalizado todas las transacciones que vamos a realizar del usuario número 1, que podemos ver hemos hecho selects, inserts, updates y deletes. Ahora procedemos a hacer uso del usuario 2. Me voy nuevamente a mi símbolo de sistema y me logueo como el usuario 2. Ingreso lo que es el usuario 2 a mi símbolo de sistema e ingreso la contraseña. Ya nos hemos logueado como el usuario número 2. Y recordemos que tengo algunos privilegios en específico tanto para el usuario 1 y el usuario 2. Voy a comenzar a realizar algunas operaciones. Los privilegios que tiene el usuario 2 es solamente hacer un select o insertar en cualquier tabla de cualquier base de datos. Vamos a comenzar a hacer uso de mi base de datos tienda. Con use tienda me ha cambiado a la base de datos. Bueno, ya nos encontramos en la base de datos tienda. Como usuario número 2, la primera tarea que tengo que realizar es hacer una consulta general select from dispositivo. Y me muestra los siguientes resultados. A continuación me va a reflejar en tiempo real que hice uso de ese comando select. Como podemos observar, ya se encuentra en el gráfico. Procedo a desactivar esta opción de select, ya que oculta un poco mis demás operaciones. Voy a realizar un conjunto de más operaciones. Voy a ingresar a mi tabla dispositivo el siguiente elemento. Copiamos esta sentencia, regresamos, logueado como el usuario Roberto 2, y voy a ingresar el siguiente elemento a mi tabla de dispositivos. Bien, mi sistema gestor de base de datos me ha confirmado de que ingresé un elemento y por lo tanto mi herramienta de monitoreo y auditoría también me ha alertado de que se ha hecho la ingresión de un dato. De igual forma podemos observar aquí en este navegador. Observamos más operaciones que podemos hacer uso de ellas. Por ejemplo, vamos a intentar realizar un delete. Bueno, aquí me aparece que este comando está siendo denegado o no permitido para mi usuario número 2, pero por lo tanto en mi herramienta me lo va a marcar, ya que se efectuó este comando, pero mi servidor me está prohibiendo el uso de ese comando en específico. Nuevamente voy a intentar hacer la eliminación de algún elemento de mi tabla dispositivo. Me muestra nuevamente que este comando no está permitido para este usuario, pero en mi herramienta de monitoreo y auditoría me lo va a reflejar. Esto es bastante importante para saber cuestiones cuando un usuario no está respetando los roles que se le dan. Bueno, procedemos a realizar alguna operación que no está permitida para este usuario. Tenemos en la consola al usuario número 2 y cambiamos un poco la sintaxis para que no me lance errores. Voy a tratar de realizar este update y nuevamente me muestra que este comando no está permitido para el usuario, pero sin embargo mi herramienta de monitoreo me lo está reflejando por cuestiones de seguridad. El administrador de base de datos tiene que saber qué operaciones están siendo efectuadas en el servidor, o al menos cuáles están tratando de ser realizadas. Como podemos observar, algunos elementos no están permitidos para el usuario 2. Bueno, ahora vamos a hacer uso de mi base de datos escuela. Bueno, recordemos que con select sí está permitido para este usuario. Por lo tanto, sí me efectuaría dicha consulta. Activamos la función de select y podemos ver que está resaltando nuevamente
al realizar esa transacción desde el usuario 2. Bueno, ahora la siguiente operación que voy a hacer bajo el usuario 2 es eliminar de mi tabla materia aquellas materias que tengan como créditos al número 4 y me lanza un mensaje de que esta operación no puede ser realizada ya que no está permitido. Sin embargo, en mi herramienta de monitoreo me están reflejando esa operación de delete. Como podemos observar, se encuentra aquí. Bueno, procedemos a realizar el siguiente delete. Vamos a eliminar de mi tabla de alumno donde el apellido sea como le estamos especificando. Nuevamente me lanza un mensaje de que este comando no está permitido para este usuario. Y como podemos observar, ya aparece en mi gráfico. Bueno, y esto se trata de lo que es el análisis del tiempo real de mi servidor de base de datos. Aquí podemos observar más opciones. Por ejemplo, el total de transacciones que realizamos en este tiempo establecido. Podemos observar que realizamos algunas operaciones en mi tabla aplicación de base de datos tienda, en mi tabla alumnos de base de datos escuela y la tabla materia. Este gráfico me permite observar de manera general todas aquellas operaciones. Si nos vamos a las bases de datos, observamos cuál sufrió más cambios. En este caso podemos observar que la base de datos escuela sufrió más cambios que la base de datos tienda. Y así para las consultas lentas. Y bien, nuevamente nos vamos a lo que es nuestra herramienta de hilos y como podemos observar, al no cerrar ninguna de las sesiones, estamos viendo que están activos los siguientes usuarios: root, usuario 1 y usuario 2, y haciendo uso de las siguientes bases de datos. Bien, ahora que realizamos el monitoreo y auditoría de nuestro sistema gestor de base de datos, procedemos a emplear la herramienta gráfica que incorpora nuestro sistema gestor. Va a ser MySQL Workbench. Vamos a comenzar a realizar el monitoreo y auditoría. Iniciamos sesión a nuestra instancia local. Dentro de este entorno gráfico de MySQL Workbench, dispongo de dos maneras de realizar las tareas de monitoreo y auditoría. La primera es mediante esta ventana de performance que encuentro en el navegador, con tres simples tareas que también puedo encontrar en esta pestaña de servidor, que me arroja más operaciones que son de utilidad para el administrador de base de datos. Comenzando por el estado del servidor, que me arroja ciertos resultados de rendimiento de la base de datos y de mi servidor de MySQL. Ahora procedo a ir a esta ventana de conexiones de los clientes. Esto quiere decir que vamos a observar en tiempo real aquellos usuarios que están haciendo uso de una base de datos en específico. Vamos a ejemplificar al usuario root. Ingreso mi contraseña y voy a hacer uso de la base de datos escuela. Ahora, a continuación, me lo tiene que reflejar en esta tablita. Y como podemos observar, el usuario root está haciendo uso de la base de datos escuela con el ID de conexión 362. Ahora, con un usuario externo, voy a loguearme. Inicio sesión como mi usuario 1 y voy a usar la base de datos tienda. Ahora actualizo nuevamente y ya se encuentra el usuario 1 con un ID de conexión de 363 haciendo uso de la base de datos tienda. Bueno, esta herramienta es práctica para el administrador de base de datos, ya que permite ver quién y qué base de datos está utilizando en el momento preciso. Ahora navegamos algunos elementos que también pueden ser de utilidad para el administrador de base de datos. Por ejemplo, el estado o las variables del sistema, exportación, importación de datos, los logs del servidor, que es prácticamente un breve historial de ciertas operaciones que tienen que ver con el servidor y alojados en un archivo log, archivos de opción y dashboard. Lo que podemos visualizar en dashboard es lo que es prácticamente aquellas operaciones ahora de manera gráfica.
teniendo las siguientes operaciones básicas en lenguaje SQL como select, insert, update, delete, create, alter o throw. Pero como ahora no hemos utilizado ninguna de ellas, no se ha reflejado nada. Vamos a seguir explorando aquellas herramientas que nos ofrece este entorno. Vamos a una de las más importantes, que es Performance Report, que también podemos observar en esta parte de mi pantalla. Bueno, me muestra lo que es el uso de la memoria, las conexiones y algunos datos de la base de datos. Ahora lo importante de aquí es monitorear en tiempo real aquellos comandos SQL que están ejecutando mis usuarios. Como podemos ver en esta tabla, me muestra un resumen de aquellas sentencias como alter table, insert, delete, update que están haciendo uso mis usuarios. Aquí con un contador de eventos de cuántas veces han ejecutado dicha sentencia. Con overview lo que podemos observar es un resumen total de cuántas sentencias han ejecutado cada uno de los usuarios, y podemos ver más atributos como conexiones abiertas, host, el uso de memoria que están haciendo. Vamos a ejemplificar algunas sentencias de SQL para que observemos cómo es que incrementa el contador para cada uno de los usuarios. Vamos a comenzar con el usuario 1. Realizo lo siguiente, voy a hacer uso de la base de datos SQL. Voy a hacer un select from alumno. Voy a agregar el siguiente dato a mi tabla alumno. Y como podemos ver, si actualizamos, lo que va a hacer es en update y select va a aumentar algún valor. Desde mi usuario 1 lo que voy a hacer es ejecutar esta sentencia de update. Ahora voy a hacer uso de la sentencia delete que puede encontrar en mi tablita. Ahora hago un select de la tabla materia. Tenemos las siguientes materias. Procedemos a realizar el siguiente update. Ahora creamos la siguiente tabla. Bien, como ya realizamos un conjunto de operaciones SQL, volvemos a nuestro esquema de performance. Como observaremos a continuación, van a aumentar algunos valores de la sumatoria de algunos eventos de statements. Y podemos observar que se han implementado nuevos elementos como alter table o create table. Ahora procedo a realizar lo siguiente, que es eliminar una tabla. Por lo tanto, ahora ya aparece esta eliminación en este esquema. Ahora me logueo como el usuario número 2. Recordemos que únicamente tiene dos privilegios, que es hacer la lectura y la inserción de los datos en cualquier tabla de cualquier base de datos. Ahora vamos a comenzar a ejecutar ciertas operaciones SQL, comenzando por usar la base de datos tienda. Hacer una consulta de select from dispositivo. Agregamos el siguiente valor a mi tabla de dispositivos, que se trata de un celular Samsung G20. Ya está agregado. Ahora volvemos a la ventana y actualizamos. Como podemos observar, ahora el usuario número 2 ya tiene un conteo de 2 unidades en lo que corresponde a los comandos insert. Si hago uso de mi sentencia delete, lo que va a hacer es prohibirme esa sentencia, ya que no está permitido para mi usuario. En cambio, si hago una actualización a los registros, me va a aumentar +1 en lo que es la operación de delete. Es importante para monitorear aquellas sentencias que están prohibidas para los usuarios. Vamos a ver qué operaciones tenemos más. Nuevamente procederé a realizar un delete. Como
Como podemos ver, tenemos 7 y vamos a tener 8 al intentar de realizar nuevamente una operación delete que está prohibida para este usuario. Ahora voy a tratar de ejecutar esta sentencia que de igual forma se encuentra prohibida para el usuario. Y como podemos ver, esta sentencia me lo marca como inapropiada para el usuario. Nuevamente actualizo y vemos que update ahora tiene un contador de 2. Y eso sería un pequeño historial de conteos de aquellas sentencias SQL que realizan mis usuarios en las diferentes bases de datos. Como podemos observar, algunos usuarios lo que tienen es ciertos privilegios. Para esto mismo encontramos esta herramienta de usuarios y privilegios, donde encontramos cada uno de los usuarios con ciertos atributos como límites en conexiones, actualizaciones y consultas, y sus roles administrativos. Como podemos observar, el usuario 1 tiene más privilegios a comparación del usuario 2, que solo cuenta con las operaciones de insert y select. Bueno, en lo que es esta ventanita podemos modificar o desactivar alguno de los usuarios para que no realicen ciertas funciones en cualquier tabla de cualquier base de datos. Para finalizar esta práctica vamos a recurrir a lo que es el dashboard o el graficador de aquellas consultas SQL como create, alter, drop, delete, que pudimos observar que sufrieron algunos cambios, update, insert y select. Y podemos ver un poco de aquellas estadísticas que se realizaron durante la práctica. Esto fue todo, muchas gracias.